Bien. Bien, ya comenzamos a grabar. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Leticia Serra, soy estudiante de coach, estoy próxima a mi certificación, y este coloquio, esta presentación que voy a hacer sobre inteligencia emocional, es parte del material que tengo que entregar para poder acreditar esta formación. Les voy a pedir dos permisos antes que nada, que es el primero el de grabar, para poder presentarle a mi profesor, y el segundo es el permiso de poder subirlo a Zoom. Yo inicié el permiso para poder subirlo, perdón, a YouTube. Yo inicio un YouTube para poder ir subiendo toda la información de esta formación y de otras formaciones que estoy cursando. Así que si ustedes me permiten grabar, me dan su consentimiento, yo ya voy a dar. Bien. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es inteligencia emocional. Una introducción a la inteligencia emocional. ¿Ustedes tienen alguna noción de lo que es? ¿Han escuchado hablar sobre inteligencia emocional? Sí, es saber controlar las emociones. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, bellitas? Bien, un segundito. La inteligencia emocional, ¿sí?, en realidad tiene que ver con esto. Yo no llamaría control, sino hablaría de gestión de las emociones. Pero antes de poder hablar de las emociones, me gustaría primero que podamos identificar y dejar claro qué es una emoción y qué es un sentimiento. Bellezas, ¿hay algún micrófono encendido que esté haciendo ruido? Bien, ¿cómo están? Bueno, ¿por qué le puse el título Navegando en el mar de las emociones, introducción a la inteligencia emocional? Porque cuando nosotros estamos invadidos por alguna emoción que nos está superando, nosotros lo que solemos decir es, me siento ahogado, siento que estoy solo en medio de la nada, siento que estoy viviendo un mar de emociones, siento que todo esto me supera, me siento en una tormenta. Son todas alusiones a cómo es el mar. Por ejemplo, si estoy en calma, si estoy en una tempestad, si siento que estoy en un remolino. Y por eso es que yo le puse este nombre a este taller introductorio, a esta exposición introductoria. Las emociones son, en realidad, una emoción es un proceso inconsciente e incontrolable que surge por algo de una forma espontánea. Una emoción es algo que yo siento, y este sentir puede venir desde mi interior o puede venir de un estímulo exterior. Por ejemplo, puedo estar haciendo algo y puedo tener un recuerdo, y ese recuerdo me puede traer tristeza o me puede traer alegría, o puede ser que yo esté trabajando o esté haciendo algo en cotidiano y que alguien me sorprenda. Entonces, los estímulos pueden ser internos y pueden ser externos. Lo importante en una emoción es que aparece en forma automática y que yo no la pienso. Hay 6 emociones básicas por excelencia. Estas emociones pueden ser que se las cataloga como positivas o negativas, pero en realidad es una forma de catalogarlas, porque yo necesito de todas esas emociones para mi accionar cotidiano, para mi vivir. No es que tengo que evitar las emociones negativas y que tengo que tratar de favorecer las emociones positivas, porque todas tienen una función. La alegría es una emoción positiva por excelencia, y es la manifestación del ánimo que se expresa ante toda aquella circunstancia que un individuo evalúe como muy favorable para sus deseos o para sus intereses. Por ejemplo, puedo estar en una situación laboral en la cual 2 personas querramos tener un ascenso y que solo una la reciba. Lo más probable es que ante esta emoción, o sea, ante este evento, una persona sienta una emoción de alegría y la otra sienta una emoción de tristeza, porque los resultados son o no son favorables a lo que yo quiero sentir.
Otra emoción que responde a un miedo muy ancestral y a lo evolutivo, y que también es automática y que aparece sin pensamiento y sin procesamiento, es la del miedo. Y esta emoción tiene que ver con lo que vendría a ser la supervivencia, ¿sí? Yo generalmente tengo miedo ante algo que considero peligroso. Cuando siento miedo, la manifestación que tengo en el cuerpo es de que la cara queda sin circulación sanguínea, por eso me pongo pálido, y esa sangre va tanto a los miembros inferiores como a los miembros superiores. ¿Por qué? Porque me predisponen o a la huida o a la acción. Cuando yo tengo miedo, puedo hacer dos cosas, salir corriendo o puedo enfrentar este miedo, ¿sí? Es por eso que muchas veces cuando a las personas se las roba, terminan golpeando al ladrón. Y uno dice, ¿por qué no salió corriendo? Porque en realidad evaluó inconscientemente, ¿sí?, que lo importante era defenderse. Y ese fue su instinto. Otra emoción que también está relacionada con la supervivencia es la del asco, ¿sí? Esta emoción expresa rechazo. Y los sentidos que más relacionados están con el asco son el sentido del gusto y del olfato. Yo no ingiero aquello que me da repulsión, que me da asco, que me puede generar un malestar, ¿sí? Y también cuando siento el olor de algo que realmente, algo nauseabundo, por ejemplo, ese mismo olor va a ser rechazo y me va a alejar de la situación peligrosa. Después tenemos la emoción. Denme un segundito que estoy aceptando a otras personas. La del enojo, que es una emoción que se expresa a través del resentimiento y la irritabilidad. La de la sorpresa, que este estado es un estado emocional muy cortito y que surge súbitamente, ¿sí?, ante algo inesperado y siempre viene asociado con otra emoción, ¿sí? Yo puedo tener sorpresa porque me hacen una fiesta y en mi primer instante siento esta sorpresa, pero después siento alegría. O puedo tener sorpresa porque alguien se lastimó y la primera instancia es la de sorpresa y la segunda es la de tener pánico, la de tener miedo. Esta emoción siempre está asociada con otra emoción en forma inmediata. Después aparece una emoción que por excelencia es catalogada como negativa, pero que en realidad es sumamente importante, que es la de la tristeza. Y es una emoción que está evidenciada por un decaimiento asociado con una experiencia subjetiva de pena, de congoja, de aflicción, de desdicha o de desconsuelo. Los ejemplos más comunes son cuando yo tengo una pérdida o tengo un desengaño. Si yo tengo una pérdida de un ser querido, esta tristeza me va a ayudar a poder paliar con mi dolor, ¿sí?, con esta sensación que tengo inmediata. Y si yo, por ejemplo, tengo un desengaño, la forma de elaborar ese duelo también va a ser mediante la tristeza. Lo importante es que recordemos que las emociones son necesarias y nos acompañan y nos van a acompañar toda nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante poder reconocerlas y poder gestionarlas. ¿Cómo? Y ahí es donde aparecen las herramientas de la inteligencia emocional. Pero antes de poder abordar las herramientas de la inteligencia emocional, me gustaría también que habláramos de los sentimientos, porque muchas veces cuando nosotros queremos expresar un sentimiento, expresamos emociones, o cuando queremos expresar una emoción, estamos hablando de un sentimiento, y en realidad no tenemos bien definido cuál es la diferencia entre ambos. Los sentimientos. Un sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento. Es totalmente subjetivo, ¿sí? Y nosotros estamos predispuestos a sentirlos y están sujetos a nuestra interpretación. ¿Qué es lo que significa esto? La emoción aparece, ¿sí? La emoción no la pienso. Pero si yo a esta emoción que pienso le doy un sentido a través de mis creencias, a través de todas mis vivencias, a través de mi contexto social, de mi contexto cultural, yo le voy a dar una intención. Y al darle esta intención y darle una interpretación, estoy hablando de un sentimiento. Los sentimientos son duraderos, pueden ser o no congruentes con nuestra conducta, porque nosotros podemos decidir de ellos y podemos ocultarlos de manera voluntaria. Vamos a hablar de dos situaciones puntuales. Cuando yo me separo. Generalmente cuando me separo, todo ese amor, todo ese cariño, todo lo que siento por la otra persona no desaparece en forma inmediata. Pero yo no lo muestro a este ser querido. Cuando yo tengo algún reto con algún jefe o alguna discusión con alguien, seguramente me enoje, pero yo decido
no mostrar ese enojo, porque no quiero perder mi trabajo o porque no quiero generar un contexto laboral que no sea el indicado. Lo importante es que si bien la emoción aparece y yo la evidencio porque tengo una reacción fisiológica, ¿sí? Yo tengo, ante el enojo, tengo una posición rígida, ante la alegría yo voy a tener una expresión donde expando mis miembros, donde generalmente sonrío, ante el miedo voy a tener un sobresalto, en cambio con el sentimiento voy a tener la capacidad más o menos desarrollada de poder ocultar lo que estoy sintiendo. Vamos a ver algunos sentimientos que están asociados directamente con la emoción, para que podamos entender un poquitito más el por qué nos confundimos tanto. La felicidad se expresa cuando una persona se encuentra en un estado de bienestar por diferentes razones, como haber cumplido sus metas. La felicidad obviamente está asociada con la alegría, pero si yo estuve trabajando muchísimo para poder recibirme en el momento en el que me recibo voy a sentir una alegría enorme, voy a tener alguna expresión, pero esa felicidad va a durar en el tiempo, porque cada vez que yo la recuerde, ¿sí? va a seguir estando en mí. La envidia. La envidia es un sentimiento que puede ser producido por la emoción de la tristeza, que siente el sujeto cuando quiere tener algo que se da cuenta que tiene otra persona. Fíjense cómo podemos asociar la envidia con el enojo, pero también con la tristeza. Y es raro que asociemos la envidia con una tristeza. Por eso es que quise ponerlo acá para que lo podamos conversar. La nostalgia, denme un segundito, bellezas, que aparecieron dos personas en la sala de espera. Muchísimas gracias por esperar. El odio. El odio es un sentimiento que es catalogado como negativo e intenso ante una persona, una actividad o algo que haya sucedido. ¿Sí? Puede ser que haya sucedido alguna situación que a mí me genere mucho odio porque la considero injusta, porque la considero inapropiada. Lo importante es entender que si bien está catalogado como un sentimiento negativo, en realidad no es un sentimiento negativo. Es un sentimiento que a mí me va a permitir, como la emoción, transitar por un camino. ¿Se entiende, bellezas? Yo quisiera saber por un momentito que deshabiliten los micrófonos y que me cuenten en forma anecdótica cuándo han sentido una emoción o un sentimiento que recuerdan en este momento. ¿Ninguno tiene ninguna anécdota? ¿Alguna emoción? ¿Ninguno tiene emociones? Hola, hola. Hola, hola. Habla Vanina. Hola, Vanina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, por ejemplo, yo tengo una amiga que está embarazada y estoy re feliz, no sé por qué, pero me pone re feliz su noticia, por ejemplo. Bueno, esto tiene que ver con una capacidad que nosotros tenemos interpersonal, que tiene que ver con la inteligencia emocional, que es con la empatía, que es la capacidad de reconocer las emociones y los sentimientos del otro, ¿sí? Y de alguna manera, cuando hay un cariño establecido, lo podemos sentir como si fuera una alegría propia. Así que sí, muy, muy, muy buen ejemplo. ¿Ninguno más tiene algún susto, algún enojo? Como enojo, el otro día soñé algo feo y me levanté súper enojada. Bien, muchas veces cuando nosotros reprimimos nuestras emociones se expresan en el sueño. Entonces no sería extraño que nos levantemos con esa emoción de enojo referida a este sueño y que está expresando un enojo que yo no me estoy permitiendo sentir cuando estoy consciente. Pero sí, el enojo, las emociones duran corto tiempo, pero sí duran entre 1 hora 6 minutos, la más pequeñita, ¿sí? Y unas 120 horas de emoción que dura más tiempo. Así que sí, duran pocos días, duran pocas horas, pero no es que son inmediatas. Me queda este resabio de emoción y por eso es que te despertaste enojada cuando vos te diste cuenta que habías soñado algo que te había gustado. Y cuando, por ejemplo, uno siente miedo y es un miedo no de momento, como si fuese, por lo que contabas, como una emoción,
sino es un miedo quizás un poco más crónico que tiene que ver con imaginarte una situación repetitiva, que se va incrementando, por ejemplo, la vejez de los seres queridos y ese miedo que se va intensificando en el tiempo. ¿Cómo se definiría? ¿A qué daría lugar? Y este miedo que estás teniendo tiene que responde a dos cosas. Responde primero a la propia supervivencia y responde también a una característica que tiene el inconsciente, y es que el inconsciente no puede distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. Si yo siento o yo tengo miedo de que un familiar esté por fallecer, cuando en realidad lo que te muestra el día de hoy es que este familiar al menos hoy no va a fallecer, tu inconsciente lo que está pensando es que va a fallecer y lo está viviendo y le está doliendo como si estuviera pasando hoy, aquí y ahora. ¿Se entiende? Esto tiene que ver más que nada con con una de las características que tiene el inconsciente. El inconsciente es inocente, el inconsciente es atemporal, el inconsciente no puede distinguir que el otro es un otro, por ejemplo. Y bueno, esto que estás trayendo acá, más que entre la diferencia de sentimiento y de emoción, tiene que ver con esta incapacidad que tiene el inconsciente de poder distinguir lo que es real y lo que es imaginario. ¿Pude contestar tu pregunta? O sea que todo lo que sea emoción y sentimiento tiene que ver con niveles conscientes. Sí, es lo que siento aquí y ahora. Sí, sí, Okay. sí. Sí, sí. Inconscientemente puedo tener un montón de emociones que están reprimidas. Cuidado con eso, ¿sí? No es que las emociones solamente están en el marco de lo consciente. También están en el inconsciente. Pero ¿cuándo decidimos guardarla en el inconsciente? Cuando es demasiado fuerte para nuestro consciente como para manejarla en este momento con las herramientas que tenemos. Gracias. Ese aparecería lo que se llama un mecanismo de represión. Reprimo esta emoción, reprimo este sentimiento, reprimo este recuerdo y lo guardo en mi inconsciente hasta que en algún momento, con alguna terapia, con herramientas que me permitan poder lidiar con esto, que generalmente está asociado con el dolor y con la tristeza, pueda salir a la luz y yo lo pueda trabajar. Bueno, gracias. No, muchas gracias a vos. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o hacer alguna pregunta? Hola, Ros, yo. Sí. No puedo verlos, así que me gustaría saber tu nombre. Ceci. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Ahora sí identifico la voz. Sí. No te estoy escuchando. Bien. Me anda mal internet, así que por ahí se puede cortar. Pero me pasó algo muy particular. Sí. Ahí me escucho. Ahí te escucho. Hola. Sí, te escucho, Hola, te escucho. Sí, sí, te escucho. hola. ¿Se escucha? Sí, 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 te escuchamos. Listo. Bueno, me pasó hoy que me desperté, tuve una pesadilla en donde mi perrita Lunalma estaba dividida en dos partes, ¿viste? La cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, pero estaba viva. Sí. Y también volvía una persona de mi pasado, la tía que me crió, y no me quería avisar de que la perrita se había partido en dos, entonces la grité un montón en el sueño, cosa que en la vida real nunca pasó, eh, y me levanté súper angustiada, mal, mal, mal. Así que estuve hablando con Edu y le dije, no sé qué fue, que llegué al punto de llorar de la angustia que me generó el sueño, porque fueron cosas mezcladas de mi pasado y mi presente. Así que ese sueño me generó muchísima angustia. Y bueno, acá volvemos a traer sobre la mesa esto que les contaba recién, de lo que es que el inconsciente, ¿sí? De alguna manera te está queriendo contar que hay algo que te está angustiando mucho, ¿sí? Sí. Quiero explicarlo pero bueno, esto lo podemos hablar desde la bioneuroemoción, que es otra disciplina de la cual yo ya egresé. Te invito a que en otro espacio lo podamos hablar, ¿sí?
Pero Bueno. igualmente, y sí, te invito en serio a que podamos charlarlo. Sí, yo en este momento estoy haciendo prácticas y son todas sin costo, para poder perfeccionarme, pero tiene que ver con un miedo muy profundo de algo que sucedió en el allí y entonces y lo estás trayendo en el aquí y ahora, ¿sí? Ajá. Puede Entonces, ser, sí. en realidad hay que hablar de lo que de esta emoción que quedó allá guardada y que hoy el inconsciente te está queriendo traer desde algún lugar en los sueños para poder trabajarlo, porque de alguna forma te está diciendo este es el momento para trabajarlo. Y volviendo Ajá. otra vez a lo que es el inconsciente y esta incapacidad que tiene de entender lo que es imaginario y lo que es real, bueno, te levantaste llorando, así como Romy se levantó enojada, porque justamente esto que viviste, que sabés que es imaginario, que sabés que no es más que un sueño, en realidad te trajo esa emoción que vos sentiste en el momento. Y como las emociones no se cortan en forma inmediata, entonces las trajiste a tu consciente cuando te despertaste. Ah, claro. Claro, no entendía yo por qué me había despertado así. Porque, bueno, la emoción la trajiste a tu, Claro. a tu aquí y ahora, por eso. Claro. ¿Sí? Cuando te Bueno. despertaste con la sensación física, te levantaste ya pensando en el sueño, porque de hecho ahora lo estás recordando, entonces debe haber sido un sueño bastante vivido, que fue el que te generó y vos te despertaste y tu primera sensación debe haber sido ir a mirar a la perrita para ver si era verdad que estaba entera. Porque estas cosas nos pasan cuando uno tiene estos sueños tan vividos, ¿sí? En el primer momento en el que te despertás y realmente cuesta volver a Claro. darse cuenta que estoy acá vestida. Sí. Bien, como tenemos pocos minutitos, me gustaría seguir con las filminas y les cuento, si el Zoom se llegara a cortar y ustedes quieren volver a hacer otro Zoom, vamos a tener que esperar 10 minutitos, que es el tiempo que que tarda el Zoom en grabar la sesión, ¿sí? En grabar esta presentación. Así que bueno, dejo esto espacio abierto como para si vemos que nos quedan 5 minutitos y no pudimos terminar. Una vez que nosotros ya hablamos de sentimientos, vamos a la diferencia emoción versus sentimiento, que quedó bastante clara, ¿no? Las emociones son inconscientes y son inmediatas, son de corta duración, aparecen antes que la razón, volvemos a decir, ¿no? Son lo que yo siento ahora. Son universales, todos las sentimos, son intensas y motivan a la acción. En cambio, el sentimiento es un estado de ánimo estable, es consciente y progresivo porque yo le pongo intención, le pongo interpretación, duran más tiempo. Decimos que son individuales, no como las emociones, porque como le pongo un contexto, le pongo vivencias, le pongo creencias, entonces la alegría que yo sienta por determinadas situaciones no va a ser las mismas alegrías y las mismas expresiones, el mismo sentimiento que una persona que tiene una cultura totalmente diferente, ¿sí? Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Habíamos hablado de los miedos que ustedes trajeron, Fito trajo acá a esta conversación. Él dice, yo tengo miedo a la muerte de mis familiares. La muerte de mis familiares en el contexto occidental tiene una carga que no tiene en el oriental. Y sin embargo, ambos mundos, el occidental y el oriental, conocen lo que es la emoción de la tristeza. Pero el sentimiento es diferente. Por ejemplo, en este caso puntual, como sería la pérdida de un familiar. Son menos intensas, pero son más profundas y nos motivan a decidir y a vivir conforme a este sentimiento que yo tengo. ¿Sí? Una vez que ya podemos entender esto, los invito a que reflexionemos, ¿sí?, sobre este fragmento que se llama El desafío de Aristóteles, que él escribe en su libro Ética a Nicomaco, que me plantea que cualquiera puede ponerse furioso, que eso es fácil, pero que estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso sí que no es fácil. Entonces, yo los invito a que me contesten estas 3 preguntas. Primero, ¿cómo sos cuando te sentís furioso? Segundo, ¿los demás se dan cuenta cuando estás enojado? Y tercero, ¿te cuesta salir de ese estado? ¿Los escucho?
Uy, acá nadie se enoja. Me parece que nadie se pone furioso. Hola, Hola. ¿Hola? ¿se escucha? Sí, se escucha, Ezequiel, se escucha. Bueno, a ver, repetime la primera pregunta, por favor. La primera pregunta, Disculpa. ¿cómo sos cuando te sentís furioso? Soy muy transparente, se me nota muchísimo. Entonces los demás se dan cuenta cuando estás enojado. Exactamente, es una parte de mí que no puedo ocultar. Bien, ¿y te cuesta salir de ese estado? Estoy trabajando en ello. Hoy tuve una experiencia justamente que esto, la verdad que me vino como anillo al dedo. Si la puedo contar, me Sí, por gustaría. supuesto. Bueno, fin de año, trabajo en oficina, para las personas que no lo sepan, y bueno, se pone un poco denso el ambiente. Y surgen conflictos interlaborales, la verdad muy complicados. Y hoy en lo particular, nada, por una discusión, nos enojamos entre compañeros y yo capacito a otros chicos y bueno, hay veces que les gusta, hay veces que no. Y bueno, surgen falta de respeto. Así que bueno, decidí aplicar otra estrategia hoy, que la verdad que me funcionó muchísimo, porque en vez de poner una postura rígida, enojada, como de poder, primero que salí a caminar un rato, segundo fui a comprar dulces y le regalé un dulce a cada uno. Y automáticamente es como que les dije a mis compañeros, si necesitas hablar o si necesitas hacerme saber que cometí algún tipo de error, por favor quiero que me lo digas. Y la situación se tornó totalmente distinta. Yo bajé un cambio, ellos bajaron un cambio. Es algo que me sirvió muchísimo. Y nada, hasta hace muy poco tiempo me ponía en una postura muy rígida e intentaba reprimir ciertas emociones que es como que estoy aprendiendo a que tengo que sentirlas y no postergarlas porque primero que me hacen mucho daño y segundo que hay situaciones que quizá aplicando otra estrategia puedo salir más fácil de esa situación conflictiva, conmigo y con los demás. Nada, me sirvió esta reflexión que explicaste y Bien, cómo funciona. esto que vos me estás contando, te cuento, ¿no? Y te interrumpo porque me doy permiso porque me estás dando el pie para poder hablar sobre lo que vamos a hablar, que es inteligencia emocional. Vos utilizaste una de las esferas de la inteligencia emocional que tiene que ver con las habilidades sociales. Y esta impacta en lo que es el liderazgo. Vos empatizaste con tus compañeros porque los viste y los reconociste como un otro. Esa es una de las capacidades que no tiene el inconsciente, ¿sí? El inconsciente no reconoce al otro como un otro. Pero vos, desde la gestión de tu emoción, te diste cuenta que si eras agradable con tus compañeros, ibas a poder bajar la intensidad del enojo en todos. Y eso tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, interpersonal, entre personas, y está ligado con una capacidad que es la capacidad de liderazgo. Así que vas por buen camino. También sería interesante que incursiones en todo lo que es inteligencia emocional, porque te va a brindar las herramientas que estás necesitando en este momento. Increíble. Bien. Muchas gracias. Estamos a 6 minutitos con 14, así que yo voy a presentar la próxima filmina y los invito, si ustedes quieren, una vez terminada esa filmina, que volvamos a ingresar al mismo Zoom. Yo les voy a avisar cuándo podemos volver a ingresar, porque les repito, me va a llevar 10 minutitos que me convierta este Zoom a PDF. Siempre y cuando ustedes estén de acuerdo y aquellos que quieran no seguir con la segunda parte también están en plena libertad de hacerlo, sin mi más profundo agradecimiento, ¿sí? Por si se nos llega a cortar el Zoom en el medio de la explicación de la film. Bien. Vamos a ver quién fue el primer incursionista, que en realidad es contemporáneo, que habla y hace un abordaje serio sobre la inteligencia emocional. Su nombre es Daniel Goleman,
Actualmente tiene 76 años, él es psicólogo, periodista y escritor estadounidense. En 1995, él edita su libro Inteligencia Emocional y él plantea que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Y antes de seguir con esto, quiero contarles que en realidad él no es el primero que utiliza el término inteligencia emocional. Los primeros son Peter Salovey y John Masher en 1990, ellos también son psicólogos, y hacen un artículo en el cual se refieren a esta capacidad de relacionarse con uno mismo y con los demás como inteligencia emocional. Daniel Goleman, estudiante, también nombra en su libro a una docente que tuvo, que fue la primera en decirle que las personas necesitaban ser alfabetizadas emocionalmente. Esto, más algunas preguntas que él se hacía, hicieron que pidiera investigaciones de colegas, investigaciones de mentores, e hiciera sus propias investigaciones, con lo cual tiene un marco teórico y un marco científico, y finalmente editara este libro que se llama Inteligencia Emocional. Dos de las preguntas que él se hizo, que para él fueron importantes, es la primera: ¿qué podemos cambiar para que nuestros hijos tengan mayor suerte en la vida? Y la segunda: ¿qué factores entran en juego cuando las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual tienen dificultades y las que no tienen un coeficiente intelectual alto, sino que es un coeficiente intelectual modesto, se desempeñan sorprendentemente bien? Él hace alusión, ¿sí?, a lo que se llamaba en ese momento, y lo que se sigue llamando hoy, las inteligencias múltiples, ¿sí? Hay varias inteligencias, hay varios tipos de inteligencia. Está la inteligencia lingüística, que tiene que ver referido a todo lo que es el lenguaje y la comprensión del mismo. La inteligencia lógico-matemática, que tiene que ver todo con el pensamiento y el pensamiento abstracto. La espacial, que tiene que ver con todo lo que es con el arte, ¿sí?, con todo lo que es en 3 dimensiones. La inteligencia musical, la inteligencia corporal, que tiene que ver con el dominio del cuerpo. La inteligencia naturalista, que esta inteligencia tiene que ver con el manejo, la catalogación y el dominio tanto de los elementos naturales que nos rodean como de las especies, tanto sea fauna o sea flora. Y por último, las inteligencias que estamos abordando hoy, que son la intrapersonal y la interpersonal. Bien, en este momento yo voy a dejar de compartir. Los invito a que prendan la cámara si ustedes están cómodos. Agradecerles muchísimo su presencia, ¿sí? Quedan 2 o 3 filminas y después la reflexión final. Los vuelvo a invitar si ustedes quieren seguir con las filminas, porque vamos a trabajar sobre las 5 esferas emocionales. Hay una actividad de preguntas, ¿sí?, de reflexión. Después explicar el para qué es importante trabajar con la inteligencia emocional, y por último una reflexión que quiero regalarles, ¿sí?, una vez finalizada todo este trabajo. Tenemos 1 minutito 40. Yo quisiera saber cómo se sintieron, bellezas. Muy bien. Gracias. Hola, yo creo que me sirve mucho reflexionar y me siento una analfabeta emocional. En realidad, yo no hablaría tanto de analfabetismo, sino del no poder poner en palabras todo aquello que vivimos en cotidiano. Pero esto tiene que ver con una cuestión cultural. Nosotros no tenemos inteligencia emocional, y incluso hoy por hoy en las secundarias, pese a que tenemos la ley de ESI, no se habla de emociones. No se habla de emociones, no se habla de sentimientos y muchísimo menos de gestionarlas. Entonces es común que cada uno de nosotros sienta que es analfabeto, ¿sí? Pero en realidad se trata... Sí, a eso me refería, como uno siente que no lo tiene en realidad porque no los identifica. Se siente una angustia, por ejemplo, y haciendo una reflexión acerca de todo lo que estuviste conversando, es eso, es como si uno tuviera encapsulado
todas esas emociones que a veces cuesta ponerlo en palabras. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Bien, tenemos menos de un minuto. Como yo quiero darle un cierre apropiado, les vuelvo a repetir, les agradezco mucho la participación para aquellos que no se quieran unir a un segundo Zoom, y para aquellos que sí se quieran